Muchas gracias, amigos de Noticias 22, desde el Palacio de Bellas Artes, en donde hoy se recuerda esta tarde-noche a Max Rojas, cuyo nombre pues también tiene una anécdota particular que nos va a contar precisamente una persona que lo conoció muy bien, que durante los últimos 7 años de vida del poeta del que nos vamos a referir en unos momentos, pues convivió mucho. Es Max Rojas, a quien se recuerda esta noche aquí en el Palacio de Mármol, fallecido, como ustedes lo saben, a los 74 años, el 24 de abril pasado. Me encuentro con Iván Cruz Osorio, quien nos tiene anécdotas, buenas noticias, porque Max Rojas sigue con nosotros, y yo decía que el nombre completo es Jorge Juan Máximo Rojas Proenza, y yo quiero empezar por esa anécdota, Iván, si nos permites, para saber pues un poquito de esa parte humana. ¿Por qué hay una anécdota que contar acerca de su largo nombre? Bueno, efectivamente es Jorge Juan Máximo. Jorge porque su papá se llamaba Jorge, efectivamente. Juan porque Max al nacer estuvo muy enfermo y su familia católica liberal, hay que apuntarlo, prácticamente le rezaba a San Juan Bosco por la salud de Max, y Máximo por Máximo Gorki, ¿no? Que ahí lo pintan en cuanto a a la militancia comunista de sus padres, de ambos, de Jorge y Caridad, eran los padres de Max, ambos comunistas estalinistas, además, no cualquier cosa, era el dogmatismo total, ¿no? El de sus padres. Y Max creció en esa casa conviviendo con célebres y anónimos también, militantes comunistas, ¿no? Eso por un lado, pero también tenemos aquí pues una joya. Aquí está El turno del aullante, su primer libro, pero además esta es la edición clandestina, como nos dice Iván. Aquí todavía Max Rojas firmaba como Jorge Max Rojas. Esta es la edición que él pagó con un tiraje de 100 ejemplares apenas. Cuéntanos un poquito más, Iván, por favor. Bueno, fíjate que Max me comentaba que yo le digo, Max, ¿cómo publicas esa obra? ¿Para qué, no? Y en esas condiciones, si revisan, en realidad, como te comentaba, resulta ser un cartón con hojas de papel estraza, ¿no? Finalmente, y unas grapas. Y Max me decía, es que yo sentía que me iba a morir y nadie me iba a leer, y yo necesitaba publicar esos poemas. Y si tú te fijas, si alguien puede revisar posteriormente el libro está lleno de dedicatorias, en exceso, hay dedicatoria tras dedicatoria en un mismo poema. Entonces yo decía, Max, pero ¿por qué los saturaste de dedicatorias? Es que yo sentía que me iba a morir y yo quería que las personas que yo quería en ese momento de mi vida supieran que yo las quise. Y ahora, acerca de cuerpos, decía yo que nos ibas a hablar porque hay un trabajo todavía que podemos hablar en futuro de Max Rojas, y pues cuéntanos los detalles. Bueno, podríamos hablar que este es el primer tomo de Cuerpos, del proyecto poético Cuerpos. El proyecto poético Cuerpos está conformado por 25 apartados. En este, que es el que publicó Conaculta en su colección Práctica Mortal en 2011, solo hay 6. Max tenía pensado que hubiera 4 de estos. Los 4 tomos iban a reunir los 25 apartados. En eso también estaremos platicando posteriormente con Julio Trujillo para afinar lo del segundo tomo de Max, ¿no? Para darle continuidad. Pero sí, evidentemente es un trabajo editorial gigantesco, ¿no? Trabajo al que nos abocamos Max y yo esporádicamente para dejarlo más limpio los poemas, ¿no? De estos últimos años. Pues Iván, te agradecemos muchísimo que nos hayas acercado una parte pues tan entrañable de este hombre que, bueno, nos dejó una poesía desgarrada, profunda, dolorosa, y bueno, que nos ha marcado todo. Sí, sí, desde luego que sí. Yo creo que los lectores de Max Rojas van creciendo día con día, y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Yo creo que Max Rojas va a ser un poeta muy leído, lo que él coincidentemente quería al final de su vida, porque él fue un poeta muy desconocido toda su juventud. Él hablaba de su fama tardía, ¿no? Con humor negro. Y fíjate que al final de su vida estuvo rodeado de muchos jóvenes, muchos poetas y lectores jóvenes. Y eso lo hacía muy feliz. Y ahora que ya no está con nosotros físicamente, nos ha heredado sus cuerpos y su turno y su ser, para que nuevas generaciones lo lean. Y va a ocurrir. Yo creo que hay un grupo de lectores creciente de la poesía de Max. Pues también, aprovechando antes de despedirnos, vamos a hablar de lo que hacen ustedes en esta editorial independiente, de la que tú me hablabas. Aquí tengo.
Por último, este es Malpaís Ediciones, en donde Iván Cruz Osorio pues dirige los trabajos editoriales. Muchísimas gracias, Iván, te agradecemos y nosotros regresamos al estudio con ustedes.